vamos a explicar qué son los evangelios gnósticos, de dónde provienen y por qué no son válidos. Porque en ellos encontramos un Jesús muy diferente al que encontramos en los 4 evangelios que conocemos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El problema es que muchos de los opositores se han aventurado a decir que estos evangelios, los gnósticos, son igual de antiguos que los 4 que conocemos, igual de fieles que los 4 que conocemos e igual de verdaderos que los 4 que conocemos. Porque estos evangelios fueron o encontrados o si no publicados todos en el siglo XX, muchos de ellos recientemente, 16, 17 años atrás. ¿Cuáles son algunos de los más importantes? El evangelio gnóstico supuestamente según Tomás, el que fue escrito supuestamente por Pedro, el de María, el de Felipe y el evangelio secreto de Marcos, entre otros. Por ejemplo, el evangelio gnóstico de María enseña que la salvación, te lo leo tal cual, se logra con la búsqueda de la verdadera naturaleza espiritual de la humanidad dentro de uno mismo y venciendo la naturaleza material del cuerpo y el mundo que nos tiene atrapados. En el de Pedro, cuando Jesús resucita, sale de la tumba una cruz hablando y aparece un Jesús gigante, es como una mezcla de Jesús con Goliat, pero multiplicado por muchos números, ¿verdad? Un Jesús gigante cuya cabeza está encima de las nubes. Desde aquí ya comenzamos a ver detalles mitológicos que ubican en automático, sin mayor estudio, a este evangelio, al menos en años mucho posteriores a la muerte de Jesucristo. Tenemos el evangelio secreto de Marcos. Yo no entiendo por qué Marcos habría de hacer esto si iba a revelar la verdad, pero bueno, Jesús aparece como mago y también narra a un joven que duerme con Jesús desnudo 6 días después de su resurrección. Basados en esto, algunos, aunque no lo creas, también interpretan pues que Jesús tenía tendencias homosexuales. Otro documento importante, conocido como los papeles de Jesús, que supuestamente fue escrito por el mismo Jesús en unos papiros en hebreo y arameo, le describen a Jesús mismo negando su deidad, él diciendo que no era Dios. Y por último, el evangelio favorito de los opositores de los 4 evangelios es el evangelio gnóstico según Tomás, supuestamente según Tomás. Este consiste de 114 declaraciones ocultas, entre comillas, y escandalosas, atribuidas todas a Jesús. Entre ellas vemos a Jesús juzgando a quien ayunaba, diciendo que no tenía ningún provecho, que también era malo dar caridades, que las mujeres si querían entrar al cielo tenían que hacerse hombres, y cosas como estas. ¿Cuál es el problema? Que la gente está llevando los hechos más allá de la realidad. ¿Por qué? Porque en su afán de trascender, de obtener un buen empleo, de publicar sus trabajos, de hacerse conocidos, han llegado al extremo del absurdo y llevan las cosas más allá de los límites, ¿verdad? Y esto es obvio. Bueno, si esta gente presentara al Jesús que todos conocemos en un libro, no tendría el impacto que quieren o que anhelan tener o que requieren. Y se ven entonces obligados a publicar estas declaraciones escandalosas, ¿no? A agarrar los gnósticos y empezar a interpretar y mandar los gnósticos muchos años atrás del tiempo en el que realmente fueron escritos. ¿Por qué? Porque es la forma en que pueden llamar la atención de la gente, presentando a un Jesús con todo este tipo de características extraordinariamente negativas, incorrectas y mentirosas. Es más su ego, su soberbia, su orgullo que los lleva entonces a corromper la verdad y a manipular la verdad y a llevar las cosas fuera de sus límites, porque los evangelios gnósticos existieron, alguien los escribió, si no, no estarían aquí. El problema es que no provienen del año en que dicen provenir, no fueron escritos en los primeros años después de la muerte de Jesucristo y no eran considerados como fidedignos por la iglesia primitiva. Es el problema. ¿Cómo podemos determinar qué tan fidedignos son estos evangelios? Hay un doctor, un erudito, una gran eminencia, que se llama Craig A. Evans, y él cita 4 criterios que utilizan los historiadores para determinar qué tan fidedigno o no fidedigno es un documento antiguo. Número 1, ¿cuándo se escribió el documento? Pero la regla, y para los historiadores es así, es que mientras más pegado sea un documento a la fecha en que se llevó a cabo el momento que está describiendo, tiene más posibilidades de ser real. ¿Por qué? Porque es menor el periodo en el que el ser humano pudo haber manipulado la información. No hablamos aquí de teología o de argumentos religiosos, es la historia secular la que ha demostrado que con el tiempo las historias
se vuelven leyendas. Mientras más años pasen, más corre el riesgo una historia de volverse legendaria. Es muy diferente, hermanos, amigos, la confiabilidad que puede tener un evangelio escrito en el año 60 después de Cristo a uno escrito en el año 200 después de Cristo. Fecha en que demostraremos, de ahí en adelante se escriben los evangelios gnósticos, cuando la iglesia primitiva ya tenía su canon del Nuevo Testamento. Segundo punto que se toma en cuenta para saber qué tan confiable es un documento antiguo de la historia, su conexión geográfica. ¿Qué queremos decir con esto? Un documento escrito en el Medio Oriente 30 años después del ministerio de Jesús tiene mucho mayores probabilidades de ser más exacto que uno escrito en España o Francia a mediados del siglo II, como ocurre con los gnósticos. Tercer punto, la exactitud cultural del documento. Esta es muy buena porque desenmascara a muchos farsantes. ¿En qué consiste esta? Cuando ellos pretenden dejarnos un relato histórico, por lo regular van a tratar de hacer referencias a gobernantes, a costumbres, a tradiciones, a personas. Y al hacer referencias culturales o políticas del momento en que pretenden haber sido escrito, nos podemos dar cuenta muchas veces que cometieron fraude. ¿Por qué? Si un autor del siglo II o del siglo III quiso hacernos creer que estaba escribiendo de Jesús en el siglo I, muy probablemente con este tercer punto que se toma en cuenta va a quedar desenmascarado. ¿Por qué? Porque va a cometer errores culturales que él no conoce ni siquiera que está cometiendo. ¿Por qué los va a cometer? Porque no conoce en verdad el contexto y el momento, el entorno sociocultural que está tratando de falsificar. Por ejemplo, el autor del Evangelio de Pedro, este autor, veremos más adelante, no conocía cómo se llevaban a cabo en el siglo I las tradiciones de los sepelios judíos. No conocía los asuntos relacionados con los cadáveres y otras cosas importantes de los tiempos de Jesús, porque no vivió en ese tiempo. Entonces, comete un error porque ni siquiera estuvo ahí. Y en cuarto y último lugar, se toma en cuenta las motivaciones del autor. Se preguntan los historiadores, ¿tenía el autor algún interés personal? ¿Está situándose en un momento anterior para afirmar o negar algo dudoso? ¿Cuál es el propósito de los 4 evangelios que conocemos de Jesús? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ganaban algo con sus evangelios? ¿Es que se hicieron millonarios con sus publicaciones? ¿Famosos? No. Estos hombres, según la historia, mueren como mártires por causa de Jesucristo. Según lo que la Biblia dice y lo que las fuentes extrabíblicas de creyentes y no creyentes dicen, podemos saber que los primeros creyentes no ganaban nada con su predicación, eran perseguidos por ella. Entonces, no tenían ninguna motivación personal, alguna ganancia personal para escribir acerca de Jesucristo. Los evangelios gnósticos no están interesados en promover a Jesús, usan a Jesús como un pretexto, un estandarte para promover sus propios intereses, el gnosticismo. Otro examen reprobado. El doctor Evans, que te cité hace rato, dice que los verdaderos historiadores se ríen de esta forma de proceder. ¿Por qué? Porque nuevamente, como lo hemos visto en tantos casos y ejemplos, no están estableciendo la historia en base a los hechos y a las evidencias. Ellos ya hicieron su historia, su conclusión, basados en sus prejuicios, en lo que creen y no creen, y están ahora intentando buscar hechos y evidencias que respalden su juicio premeditado. Vamos a comenzar por el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás, que algunos insisten en decir también es inspirado por Dios y es igual de antiguo que los demás. Tenemos en la historia que hay por lo menos 6 alusiones a este evangelio supuestamente escrito por Tomás. Sin embargo, ninguna de estas alusiones da a entender que Tomás, el discípulo de Jesucristo, haya sido el autor, ni tampoco que este documento fuera antiguo o fuera auténtico. Este evangelio, ¿de dónde surge? Bueno, pues fue encontrado en la antigua ciudad egipcia de Oxirrinco en 1890. Pero supieron de qué se trataba hasta casi 50 años después. Más bien, más de 50 años después, en 1945. Vamos a ver algunas evidencias. En primer lugar, nos encontramos que este evangelio cita o alude a más de la mitad de los escritos del Nuevo Testamento, incluyendo, mucho ojo, las cartas de Pablo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Cuando la gente se pone a hablar
de estas cosas me refiero a argumentos para atacar la Biblia, en este caso los evangelios gnósticos, y decir son fidedignos, son también inspirados por Dios, únicamente buscan 2 o 3 argumentos que les respalden, pero no se meten más a fondo a examinar cosas como estas. Porque ningún documento anterior al 150 después de Cristo alude tanto al Nuevo Testamento como lo hace el Evangelio de Tomás. Repito, ningún documento anterior al 150 después de Cristo alude tanto al Nuevo Testamento como lo hace el Evangelio de Tomás. Por ejemplo, las epístolas de Ignacio, obispo de Antioquía, que fueron escritas en el 110 después de Cristo, no citan ni siquiera la mitad del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque recordemos que en ese tiempo no había imprentas y no tenían un acceso tan fácil como hoy lo tenemos a los diferentes textos literarios. En este caso, pues a las cartas que circulaban en la iglesia primitiva. ¿Cómo es que podían circularlas? Escribiéndolas y copiándolas a mano solamente. Entonces llegaba a ocurrir que alguna carta o algún texto pues tardara más en llegar a una iglesia que a otra, porque tenía que escribirse a mano, copiarse, y tenía que transportarse por métodos que por los métodos que en ese entonces existían, que no eran pues motorizados, es lo que quiero decir. Y todo esto dificultaba que el hecho de que las cartas pudiesen llegar rápidamente a diferentes iglesias. ¿Qué es lo que provoca esto? Que, por ejemplo, en el caso del que estábamos hablando, Ignacio, obispo de Antioquía, que escribe en el 110, no puede citar ni la mitad del Nuevo Testamento porque tal vez no estaba en sus manos todavía todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el caso del Evangelio de Tomás, nos encontramos con que está familiarizado con 15 de los 27 libros del Nuevo Testamento, por lo que es imposible, si tomamos en cuenta el contexto de ese entonces, el contexto geográfico, es imposible que provenga del siglo I. Este Evangelio, por estas evidencias que hemos visto y por otras que veremos, debió haber sido escrito, si bien le va, después del 180 en adelante, del 180 obviamente, después de Cristo en adelante, no antes. ¿Por qué? Porque si él cita 15 de los 27 escritos del Nuevo Testamento, tuvieron que pasar muchos años para que los pudiera tener en sus manos y entonces poderlos citar, y esto no pudo ocurrir antes del 180 después de Cristo. En segundo lugar, este supuesto evangelio, este evangelio gnóstico, tiene formas que denotan la evolución del texto. Por ejemplo, Mateo y Lucas, según lo que creen muchos eruditos, la mayoría fueron escritos después de Marcos. Y es por lo tanto que son más refinados que el Evangelio de Marcos en el uso del griego, en la gramática y en el estilo. Haz de cuenta que tú lees un libro de hace 100, de hace 200 años, y lees uno de la actualidad, te vas a encontrar con que el uso del idioma, de la gramática y del estilo es muy diferente. La forma de transmitir las palabras, de elaborar los párrafos, de armar las oraciones, etcétera, etcétera, son muy diferentes, ya que la gramática, el estilo, el uso de la gramática, pues el uso del lenguaje, más bien dicho, va evolucionando con el paso del tiempo. Y es precisamente lo que nos encontramos en el Evangelio de Tomás. Nos encontramos formas mucho más refinadas, incluso que en Mateo y que en Lucas. Y esto nos muestra que fue escrito no solo después de Marcos, sino de Mateo y de Lucas, y no antes, como muchos defensores de este evangelio argumentan. En tercer lugar, el Evangelio de Tomás tiene una parte de su material que refleja un desarrollo sirio. Déjame explicar esto, y este punto es interesantísimo. Si los evangelios fueron escritos en griego, pero después de que el cristianismo se propagó en diferentes grupos que hablaban diferentes idiomas, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Se tuvieron que traducir al la gente hablaba una forma de arameo llamada siriaco. Voy a recapitular hasta acá. Se comienza a predicar la palabra, se expande la predicación de la palabra y se ven obligados a elaborar traducciones. Todo hasta aquí va muy claro. Al la gente hablaba una forma de arameo que se le conoce como siriaco.
Las primeras traducciones de los 4 evangelios a este idioma, al siriaco, se llevaron a cabo hasta el 175 después de Cristo. Mucho ojo, hasta el 175 después de Cristo, cuando se elaboró una obra conocida como Diatesarón. Diatesarón significa a través de las 4. ¿Por qué a través de los 4? Porque eran una especie de fundición de los 4 evangelios en una sola obra. O sea, esta traducción no era Mateo tal cual traducido, Marcos tal cual traducido, Lucas y Juan tal cual traducidos al siriaco, sino que el autor de esta obra lo que hizo fue fundir, por así llamarle este término, fundir o resumir o unir los 4 evangelios en una sola obra que se le conoce como Diatesarón, repito, a través de los 4, porque es una mezcla de los 4 evangelios en el idioma siriaco. ¿Quién es el autor de esta obra? Tatiano. Y Tatiano creó algunas nuevas formas, por así llamarles. ¿Por qué? Porque su obra era una mezcla de los 4 evangelios y cada uno tenía 4 diferentes formas. Ya lo mencionamos. Entonces, Tatiano, cuando mezcla los 4 en uno, él dice, bueno, Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen diferentes formas, estilos gramaticales, etcétera, etcétera, lo que ya explicamos. ¿Qué es lo que voy a hacer si quiero resumir los 4 en una sola obra? Pues tengo que elaborar nuevas formas, porque voy a poner parte de Marcos, parte de Mateo, parte de Lucas, parte de Juan, y tuvo que crear nuevas formas gramaticales y escriturales para unir los 4 evangelios en una sola obra. Es como si tú quieres hacer una obra de un libro de hace 50 años y de hace 100, y otra de hace 25 años y otra del día de hoy, y quieres en uno solo hacer un resumen, pero usan estilos muy diferentes, ¿no? Los más antiguos, palabras como vosotros, dijisteis, hicisteis, etcétera, etcétera, etcétera. Los más actuales, los más recientes, pues usan un lenguaje más desarrollado, más simplificado, y entonces tú tienes que buscar un punto intermedio para poder mezclar estos 4 libros. Es lo que tuvo que hacer Tatiano, crear nuevas formas gramaticales y escriturales para poder unir los 4 evangelios en una sola obra. Ahora el punto es lo siguiente: ¿qué tiene que ver esto con el evangelio de Tomás? Que estas peculiares formas siriacas aparecen en el evangelio de Tomás, lo cual nos muestra y es una evidencia no del fanatismo, de la religiosidad, no, sino de la razón, de la historia, que el evangelio de Tomás está familiarizado no solo con las formas, sino también, escúchame, con el orden y la disposición del Diatesarón, que se escribió ¿cuándo? En el 175 después de Cristo. Y esto nos muestra que es imposible y absurdo decir que el evangelio de Tomás fue escrito en el 50 después de Cristo. ¿Por qué? Porque tuvo forzosamente, de acuerdo a las evidencias, no a lo que el pastor dice, no a lo que nosotros nos gusta creer, sino a lo que las evidencias dicen. El evangelio de Tomás fue escrito después del Diatesarón, o sea, después del 175 después de Cristo y no antes. Pero esto no es todo. Si alguien quiere más evidencias, tenemos más. Este evangelio refleja también algunas ideas sirias, y esto respalda el punto anterior. Por ejemplo, para ser más claro con respecto o con relación a qué quiero decir cuando menciono que refleja algunas ideas sirias. El evangelio de Tomás llama a Tomás como Judas Tomás. Ahora, si tú buscas este nombre, Judas Tomás, no lo vas a encontrar en ningún lugar salvo uno. Adivina dónde es. ¿Dónde aparece Tomás como el nombre o bajo el nombre de Judas Tomás? En ningún lugar salvo solamente la iglesia siria. En la iglesia siria había muchos ascetas. No dije zetas, no estoy hablando de un grupo de narcos de la época, no, sino que los ascetas, que pertenecen al movimiento del ascetismo, o quienes practican el ascetismo, que consiste en la negación de los placeres. Algunos movimientos ascetas pues se autoflagelan, son los que les gusta caminar sobre vidrio, sobre piedras calientes, meditar durante largas horas, etcétera, 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 porque practican la negación o la autonegación de los placeres, y algunos llegan a la autoflagelación. Y a los ascetas de la iglesia siria no les gustaban las riquezas, ni los hombres de negocios, ni el comercio. Y todo esto también está reflejado en el evangelio de Tomás.
que podemos ver claramente, de acuerdo a las evidencias, tiene una influencia siria, por lo que no puede fecharse antes como se le intenta hacer. Tenemos en tercer lugar, en cuarto lugar, si nosotros leemos las 114 declaraciones de este evangelio en cualquier idioma, pues parecen ser 114 supuestas declaraciones de Jesús escritas sin ningún orden específico, que es lo que contiene el evangelio de Tomás. Pero si tú y yo las leemos en siríaco, nos damos cuenta de algo curioso. Hay una conexión entre cada uno de los dichos, que los van a conectar sucesivamente. Por ejemplo, tú lees el 1 y va conectado al 2, y el 2 al 3, y el 3 al 4, y el 4 al 5, etcétera, 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 así hasta llegar al 114. ¿Por qué? Porque esto facilitaba su memorización. Y otra vez nos damos cuenta entonces de la influencia siríaca que forza el hecho de que nosotros no podamos fechar en el 50 después de Cristo el Evangelio de Tomás, sino hasta después del 175, cuando se elaboró el Diatesaron. Y en último lugar, tenemos a los defensores del Evangelio de Tomás, que dicen que este presenta verdades que eran veneradas, o enseñanzas veneradas por los cristianos de Tomás, así le llaman ellos. Sin embargo, desafortunadamente para ellos, pues ningún texto en la historia antes del siglo II, incluyendo los escritos de los primeros líderes de la iglesia desde el 90 después de Cristo, ninguno hace alusión a los cristianos de Tomás. Vuelvo a repetir, defensores del Evangelio de Tomás dicen que presenta enseñanzas veneradas por los cristianos de Tomás. Pero ¿cuándo existieron las referencias a los cristianos de Tomás? Hasta después del siglo II. ¿Cuándo podemos fechar el Evangelio de Tomás? Hasta después del siglo II. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que el autor del Evangelio de Tomás sí fue Tomás. Sí, Tomasina Pérez, o Tomás Droga, o Tomás el panadero, o el lechero, pero Tomás el discípulo de Jesús, jamás. ¿Por qué? Porque es imposible con estas evidencias fecharlo antes del 200 después de Cristo. Aquellos que insisten en que fue escrito por Tomás el discípulo están obligados ahora a demostrarnos cómo lo hizo este hombre para vivir más de 300 años en su época. Cuando alguien se cree sabio y viene a jactarse y decir el Evangelio de Tomás y tiene evidencias y se escribió en el 50 después de Cristo y fue escrito por Tomás el discípulo, lo que él está diciendo es: yo creo que hace 2000 años existió un hombre que vivió más de 300 años, porque solamente así Tomás el discípulo pudo escribir el Evangelio de Tomás. De otra forma fue otro Tomás, no el discípulo. No fue aceptado este Evangelio por la iglesia primitiva porque ni siquiera estaba escrito cuando ésta se fundó. En segundo lugar tenemos el Evangelio de Pedro. El Evangelio de Pedro. Y bueno, para empezar, los eruditos ni siquiera saben si es correcto llamarle así. Y yo no sé cuántos reportajes has leído y programas han salido el Evangelio de Pedro, cuando ni siquiera sabemos si lo escribió Pedro. ¿Por qué? Porque nunca dice que lo escribió Pedro. Y entonces te preguntas, bueno, ¿y por qué le llaman el Evangelio de Pedro? ¿Y por qué engañar a la gente? Y la gente todo se lo cree, el Evangelio de Pedro. Y ni siquiera saben que nunca dice quién fue el autor. ¿Por qué le llaman así? Porque este documento fue hallado en Acmim, Egipto, en 1880. Había un códice que recordamos que eran los primeros libros que existieron, eran hojas pegadas, como hoy tenemos nuestros libros. Y dentro del ataúd de un monje cristiano que murió en el siglo IX, en ese códice que se halla en ese ataúd, estaba el supuesto Apocalipsis de Pedro. Estaba también un relato del martirio de San Julián en la era bizantina. Había fragmentos del griego Enoc, y estaba también este Evangelio sin principio y sin final. Repito, se encuentra en 1880 un códice dentro de un ataúd de un monje cristiano que muere en el siglo IX después de Cristo, y en ese códice estaba el Apocalipsis de Pedro, estaba un relato del martirio de San Julián, fragmentos del griego Enoc, y este Evangelio que no tiene principio y que no tiene fin y que no dice quién lo escribió. ¿Por qué se lo atribuyen a Pedro? Porque como en ese mismo códice estaba el Apocalipsis de Pedro, concluyeron, bueno, el Evangelio pertenece a Pedro. Y así es como se las gastan para inventar y para manipular pruebas completamente falsas en contra del verdadero Jesús. Ahora, existió
un evangelio supuestamente atribuido a Pedro? Sí, ya desde la antigüedad se hablaba de un evangelio supuestamente escrito por Pedro, pero nunca fue aceptado por la iglesia primitiva, sino todo lo contrario. Se había advertido a la iglesia antigua para que tuvieran precaución de esto que ellos consideraban era un fraude. Esto es mencionado por el historiador Eusebio y por el obispo Serapio. Entonces, este evangelio supuestamente atribuido a Pedro, para empezar no sabemos si es el antiguo evangelio gnóstico según escrito por Pedro. Y aunque fuera ese, no fue escrito por Pedro el discípulo. ¿Por qué? Porque, repito, ya desde la antigüedad se advertía que era un evangelio falso. Otra evidencia de esto, aparte de muchas que veremos en unos minutos, es que Pedro en las cartas que escribe jamás hace alusión alguna a este evangelio que supuestamente le escribió, como si lo hace, por ejemplo, Lucas en el libro de los Hechos. Lucas escribe el libro de los Hechos y en el libro de los Hechos él hace referencia a Lucas. Esto es algo obvio. Yo en algunos de mis mensajes hago referencia a otros mensajes y tú puedes demostrar entonces que han sido predicados de parte mía. Por ejemplo, he mencionado a lo largo de esta serie el primer módulo de apologética, he mencionado el segundo. Es normal que alguien en sus escritos o en sus mensajes haga referencia o haga alusión a otros mensajes que él mismo ha proclamado o ha escrito. Si Pedro hubiese escrito el evangelio según San Pedro, como dicen, entonces en las cartas que escribe de Pedro hubiera sido normal encontrar que él hiciera alguna referencia al evangelio que escribió. ¿Cuántas referencias hay? Absolutamente ninguna. Entonces, aunque este fuera el supuesto evangelio de Pedro, este no era considerado fidedigno por la iglesia primitiva porque no fue escrito por Pedro el discípulo. Tal vez Pedro Picapiedra o Pedro de igual forma el panadero amigo de Tomás o algo por el estilo, pero no Pedro el discípulo. Aparte de estas evidencias, bueno, si abrimos el evangelio nos vamos a encontrar con más argumentos muy fuertes en contra de su confiabilidad, que nos demuestran a qué fecha tenemos que atribuirle la elaboración de este evangelio. Y quiero mencionar 3 puntos importantes que a lo mejor tú vas a decir, no puede ser. No, señor, sí puede ser. Lo que no puede ser es que la gente crea a pesar de cuestiones como estas. En primer lugar, el evangelio supuestamente escrito por Pedro comienza describiendo el momento en que Pilato entrega a Jesús para ser crucificado. Y después de esto se narra la asombrosa historia de un sacerdote que pasa la noche durmiendo en un cementerio. ¿Qué nos enseña esto? Que el autor de este documento no pudo haber sido Pedro el discípulo, porque el verdadero autor no tenía la más mínima idea de lo que estaba escribiendo. ¿Por qué? Porque ningún sacerdote en tiempos de Jesús hubiera hecho esto, porque era considerado como un acto inmundo. Y esto es una evidencia muy clara de que el autor no vivió en el siglo I. Como vimos la semana pasada, este evangelio reprueba el examen del contexto cultural, porque él no sabía acerca del contexto cultural de las cosas que él estaba hablando. En segundo lugar, nos encontramos que el evangelio de Pedro, escucha esto, narra cómo la piedra del sepulcro se mueve solita y luego 2 ángeles gigantes cuyas cabezas llegan hasta las nubes entran al sepulcro y salen ayudando a una persona que es Jesús, cuya cabeza también llega hasta las nubes. O sea, habla el evangelio de Pedro de un super Jesús gigante y de 2 superángeles gigantes, y esto no es narrado como algo simbólico, sino como algo literal. Ahora, si así hubiese sido, si Jesús al salir del sepulcro, ayudado por 2 ángeles, y los 3 son super gigantes, y su cabeza llega a las nubes, bueno, tendríamos cientos de testigos que hubiesen visto al super gigante Jesús y hubieran escrito de él, pero da la casualidad de que no hay un solo escrito fuera del evangelio de Pedro que hable de un super Jesús gigante. Ahora, por si esto no es suficiente para convencer a alguien de que se trata de un texto tan posterior al siglo I, que ya han dado pie a que se le añadan estos rasgos míticos, después de esto, por si no fuera suficiente, ¿verdad?, echa otro churro de marihuana para que tú puedas entender lo que te voy a decir. Sale de la tumba una cruz parlante. Y te preguntas, ¿cómo sale la cruz? ¿Te imaginas la escena? Sale en ruedas, sale flotando, sale volando. Una cruz parlante. ¿Qué decía la cruz?
Y este tipo de ideas fantásticas surgieron hasta después del siglo III en adelante. ¿Por qué? Porque es entonces donde ya el texto pues es alterado por muchas personas, no el texto de los evangelios, sino el texto que no son los verdaderos evangelios, como el evangelio de Pedro. Se le empiezan a añadir estos rasgos mitológicos y se convierte en leyendas, y hasta el siglo III en adelante, donde se comienza a hablar de una cruz que iba con Jesús a todas partes, en algunos textos míticos, legendarios, de una cruz que ascendió antes que él al cielo, y es por lo tanto, en este siglo, en el 3 y no en el 1, donde tenemos que ubicar el origen de este evangelio. Y es por esto que son muy pocos los eruditos que afirman que este evangelio, más correcto llamarlo de Acmim que el de Pedro, fue escrito en el siglo I. ¿Por qué? Porque aparte de que el verdadero autor, como ya vimos, ignoraba las realidades políticas, como quien gobernaba cada región de Israel en ese momento, y las realidades culturales de Palestina en el siglo I, este hombre no tenía idea de las tradiciones judías respecto a la impureza de los cadáveres y las reglas para los funerales. Los defensores de este evangelio dicen que los otros 4, o sea, no les basta con leer toda la bola de brutalidades que presenta y decir mejor callémonos la boca y no digamos nada, sino que no solamente dicen proviene del siglo I, sino que también le añaden y los otros 4 autores tomaron parte de este evangelio, lo cual es absurdo. ¿Por qué? Porque hemos visto que no puede ser fechado antes del siglo I, y porque aparte tiene detalles antisemitas, lo que nos hace obvio creer que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan lo hubiesen usado en sus escritos. Hemos ya mencionado en otras clases que siempre la leyenda empieza de lo simple y de lo básico. O sea, empezamos con una descripción natural, simplificada, y conforme pasa el tiempo se le van añadiendo rasgos mitológicos, y entonces nos damos cuenta de que son textos mucho posteriores al original que ya fueron mitificados o convertidos en leyenda. Es posible que la tradición comenzara con una descripción legendaria, mitológica, antisemita y fantástica, para después moverse a lo sobrio y estrictamente histórico. No, señor, ya hemos hablado antes de cómo la historia jamás se ha desarrollado así, sino al revés. Nunca un texto comienza partiendo de una leyenda para después pasar a lo simple. Siempre comienza de lo simple y de ahí lo convierten en leyenda. O sea, no pudo el evangelio de Pedro ser el primero hablando de cruces parlantes y Jesús gigantes y cuestiones como estas, para después terminar en el relato simplificado de los otros 4, sino que al revés, empezamos con la verdad de los 4 y después es que se inventan estas cuestiones, estos supuestos evangelios legendarios. Era imposible que la historia de Jesucristo pasara de un relato fantástico con cruces parlantes y ángeles gigantes, repito, cuyas cabezas sobrepasan las nubes, a los relatos que tenemos hoy en los evangelios canónicos. Todo esto es evidencia suficiente de que primero se escribieron los verdaderos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y después es que surgieron estos evangelios ficticios conocidos como los evangelios gnósticos. Digo evangelios ficticios porque no son en verdad evangelios, sino solamente lo pretenden ser. En tercer lugar, tenemos el evangelio de María. Ningún erudito serio dice que fue escrito por María Magdalena, porque casi todos los eruditos ubican este evangelio entre el 150 y el después de Cristo, y no hay nada en ese documento que lo pueda acercar a los tiempos de Jesús o a los tiempos de María Magdalena. Aún así, mucha gente lo cree e insiste con tal de ir en contra de la Biblia, que fue escrito en el siglo I por María Magdalena. ¿De qué trata este evangelio? Bueno, pues en él María Magdalena habla a los discípulos ciertas revelaciones que supuestamente le hizo Jesús. Te das cuenta cómo al igual que cuando hablamos del código da Vinci y muchos otros temas, tratan de secretos y bueno, cuestiones como estas de complots, y ya hasta se parecen a un político mexicano que por ahí anda diciendo que todo es un complot, ¿verdad? Pero esa es otra historia. María Magdalena recibió revelaciones secretas, y entonces Andrés y Pedro reaccionan escépticos ante estas enseñanzas. Ella llora de la tristeza porque no le creen, y entonces Leví les reprende, defiende a María Magdalena y exhorta a los discípulos a predicar el evangelio. Dice este evangelio de María Magdalena, sin leyes ni límites, como supuestamente dijo el Salvador. Y desde aquí nos podemos ir dando cuenta de cuál es el enfoque y el propósito de este evangelio. Déjame explicarte.
Este evangelio es usado y elaborado en reacción y en respuesta y en oposición también a las normativas que encontramos en las cartas pastorales, como por ejemplo los requisitos de primera de Timoteo 3 para el pastor o el diácono. Por ejemplo, las características de las diaconisas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es entonces el Evangelio de María? Es una protesta a mediados del siglo II en contra de estas reglas que probablemente estaban cerrando el paso a maestros herejes o a neófitos. Y primera de Timoteo 3 dice que si alguien quiere enseñar la palabra y pastorear una iglesia, una de las características es que no sea un neófito. Neófito significa plantado recientemente. No podía enseñar y no puede enseñar la palabra a alguien que tiene poco tiempo en Cristo por los grandes riesgos que se corre, porque puede enseñar herejías, envanecerse, etcétera, etcétera, etcétera. Y al igual que hoy, seguramente surgieron maestros envanecidos, soberbios, que decían, no, yo quiero enseñar, yo ya estoy listo, yo ya estoy preparado. Y es muy probable que en ese grupo haya habido algún número importante de mujeres. ¿Qué es lo que pasa entonces? Por ejemplo, si una mujer con orientación gnóstica quería predicar, el permiso obviamente era declinado por el obispo, que significa el que está a cargo de la iglesia, es decir, el pastor. ¿Y cuál era su justificación? Pues las cartas pastorales, al igual que hoy en día. Si alguien llega y me dice, yo quiero predicar hoy, ¿cuánto tiempo tienes en Cristo? 6 meses, ¿sabes qué? Sácate a bañar. Obviamente no lo vas a hacer. ¿Por qué? ¿Eres un falto de amor, de misericordia? No, la Biblia dice que no lo puede hacer alguien que tiene poco tiempo en Cristo. Primero, compadre, tienes que discipularte un buen rato, estar bajo autoridad y sujeción para entonces comenzar a enseñar la palabra de Dios. Algo similar ocurrió en ese momento y entonces surge el Evangelio de María con un evidente toque gnóstico diciendo que Jesús había dicho que no debían de poner reglas. Y entonces lo tomaban estas personas para decir, ya ves, hay que enseñar sin leyes ni límites, como dijo el Salvador, y la gente quería hacer un completo relajo, tomando como justificación las supuestas palabras de Jesús reveladas secretamente a María Magdalena. Nos damos cuenta de que no pasa la prueba de la intención, como vimos en el estudio pasado. Su intención es sucia, su intención no es sincera, por lo tanto no puede ser considerado como fidedigno. Es un texto demasiado fragmentario, de modo que no podemos conocer bien todo el relato, y es por eso que ha dado pie a todo tipo de interpretaciones, pero queda muy claro con estas evidencias que tiene que ser ubicado a mediados del siglo II, como hacen la gran mayoría de los eruditos, y jamás a mediados del siglo I, como solo un pequeño grupo que se echó un churro de marihuana lo llega a hacer. En cuarto lugar tenemos el Evangelio de Judas, o el supuesto Evangelio de Judas. Este fue descubierto a finales de la década de 1970, pero fue hasta el 2006 cuando fue presentado públicamente en televisión después de que lo tradujeron. Este evangelio fue escrito antes del 180, cuando Ireneo advirtió que esta historia ficticia estaba en circulación. Ahora, Dan Brown dice que este fue editado y quemado en el concilio de Nicea en el 325, lo cual es imposible y absurdo, porque ya desde el 180 después de Cristo, Ireneo en su obra Contra herejes ya había advertido acerca de este supuesto evangelio y de la falsa que era esta historia. ¿Qué nos enseña esto? Que jamás contó con la aprobación de los primeros creyentes, lo cual, insisto, como tantas veces lo he dicho, era un requisito indispensable para entrar en el canon. No es que fue rechazado por la Iglesia Católica Romana en el 325, no. Desde los tiempos de la iglesia primitiva, desde el primer siglo, este evangelio fue rechazado. ¿Sí me explico? O sea, no es que una institución con motivos perversos lo rechazó. No, nunca la iglesia lo aceptó. ¿Por qué? Porque nunca contó con la aprobación ni con la autoría apostólica, que era un requisito para que fuera aceptado por la iglesia, insisto, porque ellos querían información fidedigna que proviniera de testigos o de gente que hubiera estado en contacto con los testigos presenciales de los hechos, requisitos que nunca cumplió el evangelio supuestamente escrito por Judas. Este evangelio afirma que Judas Iscariote fue el discípulo más cercano a Jesús y afirma también que ambos planearon su traición y entrega. Una de las fallas que la gente no nota en este evangelio es que se autodenomina como el evangelio de Judas. Ojo,
no como el evangelio según Judas, como ocurre con los otros evangelios del Nuevo Testamento. ¿Qué nos muestra esto? Que el autor del evangelio no está indicando que Judas era el autor, sino que el evangelio se trataba de Judas. O sea, ni siquiera es una obra que debería de considerarse como relacionada con la vida de Jesús, porque el personaje principal en este evangelio es Judas. Y tenemos en quinto y último lugar el evangelio secreto de Marcos. Y bueno, pues para empezar ni tendríamos que hablar de él, porque no existe. ¿Cómo no existe? ¿Cómo que no existe? ¿Y por qué hablamos de él y por qué se menciona? Es una historia compleja, déjame explicártela. No existe, pero sí existe. Sé que estoy sonando como político, ¿verdad? Sí, pero no, no, pero sí. Déjame explicar. Este supuesto evangelio fue presentado por Morton Smith en 1960. El problema es que nunca presentó nada. Pero la gente feliz, la gente siempre y cuando le digan estupideces que vayan en contra de Dios, la gente lo va a creer, lo va a recibir. Siempre y cuando tenga justificaciones para decir, la Biblia no tiene la verdad y yo puedo vivir entonces mi vida de inmoralidad libremente, lo va a seguir felizmente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente muchos no es que no puedan creer, sino como tantas veces lo he dicho, no quieren creer. Morton Smith entonces, en 1960, afirma haber hecho el descubrimiento del Evangelio secreto de Tomás 2 años atrás en el monasterio de Mar Saba, en el desierto de Judea. Y él afirma haber encontrado al final de un libro de 1646, 2.5 páginas de una carta escrita supuestamente por Clemente de Alejandría, dirigida a alguien llamado Teodoro. Smith especuló que un monje había copiado aquella carta en las últimas páginas en blanco de este libro que se encontró, y esta carta escrita en griego contenía 2 citas a una versión anteriormente desconocida del llamado Evangelio de Marcos. Lo misterioso, lo raro y lo fraudulento era y es, y por eso te decía que este evangelio no existe, que Smith jamás entregó el documento del supuesto evangelio secreto según Marcos para que los expertos lo examinaran. O sea, él dijo, lo encontré, pero nunca enseñó la evidencia. ¿Cuál fue su argumento, su respuesta cuando le dijeron, oye, ¿dónde está? No, solo falta que lo único que faltó es que él hubiera dicho, se lo robaron los ovnis, y que la gente lo creyera. Porque te digo que toda brutalidad, ¿verdad? Con tal de pelear con Dios, la gente la recibe, la cree, y la aplaude, y la festeja, y la proclama. Smith dijo que lo dejó en el monasterio para hacer algunos estudios, pero que desapareció, y que hasta el día de hoy, misteriosamente, nadie lo encuentra. O sea, no presentó nada, sino solamente su palabra, y la gente lo cree. Y la gente dice, tenemos el Evangelio de Marcos, cuando no tiene nada más que la palabra de este hombre. Pero la gente feliz con tal de ir en contra de lo que la Biblia dice. Como ves, tú puedes hacer tu propio evangelio. Yo hoy puedo salir y decir que encontré el evangelio según San Pancho, y mira, ten por seguro que va a haber miles de necios que van a creer todo lo que tú escribas, siempre y cuando presentes a un Jesucristo diferente y polémico al de los 4 evangelios, siempre y cuando les des pretextos para no reconocerlo en su vida como su Señor y Salvador. ¿Qué es lo único que Smith presentó? ¿Cuál es la evidencia de donde hoy la gente dice, tenemos el evangelio gnóstico de Marcos, el evangelio secreto de Marcos? Lo único que Smith presenta son fotos del documento a color. Sin embargo, después de su muerte en 1991, Steve Carlson, que es un abogado especialista en patentes, dice, a ver, préstenme las fotitos de Smith, a ver sus fotos, a ver su evidencia. Y estudió las fotos de manera íntegra, pide la opinión del grafólogo, la opinión de grafólogos más bien dicho, y en 2005 él publica su obra llamada The Gospel Hoax, Morton Smith Invention of Secret Mark, que significa el engaño del evangelio. Morton Smith inventa el evangelio secreto de San Marcos, que era el documento nada más y nada menos que una falsificación hecha por Smith. Ahora, lo mejor de todo es lo siguiente. Después de que Smith hace su presentación de este supuesto evangelio secreto de Marcos,
también presenta un comentario bíblico, digo entre comillas comentario bíblico, porque era un comentario bíblico de este evangelio, un comentario bíblico nada más y nada menos de 450 páginas, y la gente no se da cuenta de que hay un gato encerrado aquí en este fraude. El hombre dice, bueno, voy a inventar que encontré este evangelio secreto según Marcos, y también voy a sacar un comentario bíblico, y así mato dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Me hago famoso y también me hago millonario. El primer paso me hace famoso, presentar el evangelio, y el segundo me hace millonario, vender un libro de 450 páginas. Sin embargo, hay mucha gente que cree que su propósito iba más allá de la fama y de las riquezas. ¿Por qué? Porque hay que recordar, como dijimos en la clase pasada, que este supuesto evangelio secreto presenta a Jesús con tendencias homosexuales durmiendo con un joven desnudo, a quien dice este supuesto evangelio le enseñó el misterio del reino de Dios. Bueno, pues resulta que Morton Smith era homosexual, entonces es muy probable que él invente esto para querer justificar sus tendencias en lugar de pedir ayuda. Y en segundo lugar, a Morton Smith se le había negado el ejercicio docente en la Brown University, y entonces lo que muchos creen es que él se inventó todo este cuento para demostrar su superioridad intelectual. Las palabras del abogado Steve Carlson son las siguientes en la página 80 de la obra que él, ya mencionamos, publicó en el 2005. Él dice, a Smith se le negó en 1955 una plaza de profesor en donde había comenzado su trayectoria profesional. Smith tenía entonces 40 años y podría pensar que se le estaba acabando la vida. Una buena falsificación podría ser exactamente lo que Smith necesitaba para demostrarse a sí mismo que era más inteligente que sus compañeros, y podía verlo incluso como un elemento que podía ayudarle a poner en marcha su carrera. Esto está en la página 80 de la obra que ya mencionamos. O sea, todo fue una falsificación para levantar su ego y echar a andar su carrera. Y mientras la gente decía, se ha encontrado el evangelio secreto de Marcos, este hombre estaba solamente muerto de risa de cuán estúpida es la gente y cuán fácil es engañarles con mentiras, cuando estas mentiras ellos creen que les convienen, cuando estas mentiras van en contra de Dios. Porque si la gente hubiese recibido este documento tratando cualquier otro tema, entonces no hubiera sido recibido. Pero va en contra de Dios, va en contra de la Biblia. Recibámoslo, aplaudámoslo, proclamémoslo. ¿Cuáles son las pruebas de esta falsificación que presentó este personaje, Steve Carlson? Bueno, número 1, cuando se examinaron las fotografías ampliadas, se encontró lo que los expertos llaman el temblor del falsificador, que es un efecto que se produce cuando el texto no se escribe con naturalidad, sino que es trazado por un falsificador para engañar. Y es imposible cuando tú haces esto evitar este movimiento en los trazos, a menos que escribas con tu propia letra de manera natural. Entonces no hay un temblor, pero cuando tú quieres falsificar una firma o una letra que no es la tuya, como no sale natural, va a haber este temblor que al estudiarse por expertos va a ser hallado. En segundo lugar, y fue hallado en este supuesto evangelio, en estas fotografías. En segundo lugar, hay líneas imprecisas y hay alzamientos de pluma entre los trazos, lo que indica que fue una falsificación. En tercer lugar, se comparó la supuesta carta de Clemente con las fotografías del supuesto evangelio según Marcos, y se encontró que las letras griegas Z y lambda presentaban la misma caligrafía. En cuarto lugar, las fotos revelaban la presencia de Moho en el libro, y esto pues no hubiera ocurrido en un documento procedente de un clima seco donde estaba ubicado el monasterio. O sea que el libro venía de otro lugar. ¿De qué lugar? Ahí va lo interesante. En quinto lugar, no hay ninguna prueba de que este libro estuviera en la biblioteca de Mar Saba, antes de que Smith supuestamente lo descubriera. ¿De dónde provino entonces? ¿Tenía Moho? ¿No estuvo antes? Adivina cómo es que llegó a esa biblioteca. Bueno, fue introducido ahí por Smith. Él planeó todo de principio a fin. Introduzco el libro, digo que lo descubrí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos esto? Porque el libro tenía una inscripción que decía Smith 65. Ahora yo te hago una pregunta. Si tú vas a una biblioteca, ¿le pondrías, si te apellidas Pérez 65 a un libro que no es tuyo? Más si eres un supuesto intelectual y erudito como Smith. Es una falta de respeto. Sin embargo, si el libro es tuyo, tú lo haces sin ningún problema. Le pones Pancho 65 o lo que tú quieras.
¿Qué nos demuestra esto? Que este libro era de Smith y por eso no tuvo ningún problema en marcarlo de esta manera, y después lo introdujo en el monasterio, de donde supuestamente después lo descubrió. Fue todo un complot que él armó y que la gente le festejó. Y en último lugar, hay muchas más pruebas en contra de él que pueden encontrar en un libro que yo les recomiendo, que aparte de esto pues trata muchos otros temas, que se titula El caso del Jesús verdadero, donde se hace pues un resumen bastante amplio de las falsificaciones de este hombre, de Morton Smith. Es por estas razones que no podemos considerar los evangelios gnósticos como fidedignos. Insisto y termino con lo que empecé, no porque nosotros queramos, no porque no nos convenga, no por fanáticos, sino porque simple y sencillamente así lo dicen las evidencias razonables del estudio histórico de estos mismos.